Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias por este momento tan especial, Señor, que podemos tomar tu palabra. Allí está la vida, Señor, ahí está la verdad, la que nos hace libre. Señor, te necesitamos, sin ti esto no es posible. Por tu amor, despiértanos a la grandeza de tu nombre. Despiértanos más y más, Señor, a tu sentir espiritual. Danos la gracia de ir botando de nosotros todas las capas, Señor, que nos impiden o que se resisten a conocer tu verdad y a ser libre. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, estamos en Koinonia Base, Vida Interior, 6 de mayo de 2013. Estamos en la clase 9. Estamos viendo lo que es el modelo de la reconstrucción de Jerusalén. Todavía no hemos entrado a la reconstrucción porque creo que todavía no hemos llegado a completar el proceso del por qué esta ciudad hermosa, tremenda, fue destruida. Estamos en ese proceso de conocer las cosas. La semana pasada nos quedamos en el libro de Segunda de Samuel y vimos algunos aspectos. Vimos cómo la copa de la ira se estaba llenando. La copa de la ira la tenemos que ver como una balanza. ¿Quiénes de ustedes se recuerdan de las balanzas antiguas donde, bueno, yo creo que ahorita en el mercado o no hay, Carmen Aida? Aquellas que agarran una balanza y la agarran así y ponen 3 o 4 cosas y eso es, la balanza de la ira es eso. Cuando están las dos copas, la copa de la misericordia y la copa de ira. Cuando la copa de ira comienza a ser llenada, pues obviamente la balanza llega hasta cierto momento en el cual hay un momento que toca un timbre abajo. Cuando se toca el timbre es juicio. Y cuando ya no hay forma de pararlo. O sea, de alguna manera el juicio de Dios viene. Aquí estamos viendo cómo la copa del pueblo de Israel, en este caso estamos hablando de la copa de todo un pueblo. Cada persona tiene su propia copa, cada familia tiene su propia copa, etcétera, y así cada nación. Entonces vamos a ver cómo David comete un error garrafal, un error tremendo y es reprendido por Dios. Segunda de Samuel capítulo 24 del 1 al 2 y dice: volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, Joab es el general de todo el ejército de Israel que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. En pocas palabras, es como que si de repente ahorita se me ocurriera, muchachos, háganme un listado, quiero saber cuáles son los miembros de Josué y quiero saber cómo está el ejército de Dios aquí trabajando, algo muy similar. Y de alguna manera es como que si pusiéramos nuestros ojos en los miembros y no en la gracia y misericordia de Dios. ¿Nos puede pasar igual que a David? Sí. Es que mi trabajo es bueno, mi familia es buena y yo puedo hacer un censo de las propiedades y de todas las cosas que tengo o que Dios me ha dado y de repente poder decir: tengo tanto para vivir, tanto para que si me alcanza tal cosa pueda salir adelante. Y uno construye muchas cosas fabricando un presente y fabricando un futuro en recursos naturales, plata, oro. Tengo riqueza, tengo carro, tengo propiedades, etcétera, y uno pone sus pies ahí y no en las cosas de Dios. Nos estamos viendo ubicado ahorita. O sea, a David le pasó. Y resulta pues que el rey Joab se le paró a David y le dijo: lo que estás haciendo no es correcto, pero no escuchó a David. Veamos a ver qué pasa en Segunda de Samuel. Y Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá 500,000 hombres. Aquí ya viene una dimensión que sobrepasa mi capacidad para ver esto. ¿Saben ustedes lo que es 800,000 personas? A las cuales hay que alimentar, cuidar, proteger. Desayuno, por ejemplo. A ver, Carmen Aida, ya que estás tan florida el día de hoy, una preguntita para ti. ¿Cómo te fue a ti en la cocina para preparar esto? ¿Cómo te fue con el calorcito? ¿Cuántas libras perdiste? ¿Para cuántas personas? Es difícil, ¿no? Imagínense
ejércitos como 800,000 de un lado y de Judá 500,000. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David al Señor: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente. ¿Cuál fue el pecado de David? Confiar en sus fuerzas. Avaricia, ambición, quitar la mirada de Dios. Una palabrita falta por ahí. Rebeldía. ¿Qué tal la palabra soberbia? ¿Sí? ¿Saben ustedes lo que le pasó a Nabucodonosor? A pesar de la profecía, cuando él tuvo un sueño, llegó Daniel a hablarle de ese sueño. Y le dijo: oh rey, que no te pase a ti eso y que le pase a todos los de afuera. ¿Pero qué quiere decir? Lo que pasa es que tú, en tu soberbia, pues te va a ir la maceta y vas a pensar que el reino es tuyo, ¿sí? En la palabra de Dios, cuando la tomamos literalmente, tan literalmente, podemos incurrir en pequeños errores. Dios no tienta, Dios prueba. Entonces, cuando aparecen ciertas situaciones bíblicas, tenemos que saber qué es lo que está haciendo. Si yo sé que Dios no tienta, sino que prueba, ¿quién es el único que tienta, según Santiago? Entonces, por eso hay que recordarte que ese es el Antiguo Testamento. Y la forma como se percibía, muchas cosas se percibía en una forma todavía un poquito inexacta, eran sombras y penumbras. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios iluminada por medio del Espíritu Santo conforme el conocimiento que Dios nos ha revelado. Dios ama. Dios ama. Y Dios, cuando ama, prueba. Y creo que ayer platicaron un poquito de prueba. La prueba de Dios es para que crezcas. La tentación es para hundirte, ¿cierto? Entonces, es posible de alguna manera que Dios haya querido probar a David. Es posible. Pero ¿quién la prueba? Él perdió. Porque puso sus ojos ¿en quién? Por favor, estos son puntitos que son importantes. Ambos lados puede ser. De todas maneras, no sale de la soberanía del Señor. No sale. Pero esto es importante. El Señor prueba en la fe, en la esperanza y en el amor. En las tres, porque las tres están llamadas a crecer en el amor, a crecer en la fe y a crecer en la esperanza. ¿Cierto? Ok, ya que tocamos este punto, agarrémoslo bien. La fe, hay tres cosas que son permanentes. Ustedes se recuerdan, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Alguien que tome la cita, por favor. Y dice que hay tres cosas que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la fe y la esperanza van a desaparecer, y la única que va a quedar es el amor. Hay una figura hermosa que representa estas tres virtudes, y la forma como se representa es de una paloma. Entonces, la fe es la cabeza. El amor y la esperanza son las dos alas. Entonces, ¿qué guía al hombre? La fe. En este caso, por fe vamos tomando las cosas de Dios. ¿Aló, pueblo de Dios? Y ahí están las dos alas. ¿Cierto? Ahora, este ejercicio que acabo de hacer puede cambiar un poquito. Por ejemplo, digamos que viene el Señor y te dice: esta es la mujer de tu vida, y te hace verla en tu imaginación. Y de repente te la quita de la imaginación, pero tú ya te enamoraste de esa mujer. ¿Qué es lo que te va a impulsar a buscar a esa mujer? El amor. El amor. ¿Por qué? Porque el amor va a ser eterno. Si el amor te comienza a impulsar desde ya, la fe viene a ser una de las alas. ¿Estoy explicando? Puede girar el ejercicio de la paloma, puede girar en cierto momento, porque Dios trabaja a través de la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué importa cuál va a usar Dios si tus alas están siendo agitadas hacia Él?
¿cierto? En un momento, ¿qué puede estar girándome? La esperanza. En otro momento, ¿cuál puede ser la que me lleve adelante? La fe. ¿Y cuál puede ser la que me lleve en cierto momento? El amor. Dios va a usar todo lo que está a nuestro alrededor para despertarnos, para caminar hacia Él. Amén. Ok, entonces, sigamos. Y Joab dio el censo, eso ya lo leí. Después que David hubo censado, también ya lo leí. ¿Y por qué? Ok, ya ha actuado neciamente, ya David ha confesado su debilidad. Pero resulta que aparece el profeta Gad. Y el profeta Gad ya trae un mensaje de Dios. Y le dice, ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. David sabía en quién ponía en ese momento, no solo su vida, sino al pueblo, a todo el pueblo, a toda la nación. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si el Señor hizo lo que tenía que hacer. Segunda de Samuel 24, 15, 16. Y el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora. Detén tu mano, y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, el Jabuseo. ¿Cumplió el Señor? Cumplió el Señor. Ahora vamos a ver qué aconteció. Y David dijo al Señor, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, dice, yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. O sea, soy yo, que tu peso caiga sobre mí y no sobre este pueblo. ¿Qué opina usted de la intervención de David en este momento? Hay un micrófono. ¿Qué piensa usted? Para ayudarle les voy a dar una noticia fresca porque salió ahí en el canal, no sé si fue el 13, en donde hubo un juego de fútbol y alguien habló y dijo algo muy importante. Gracias a usted. Se trata de Mourinho, el Real Madrid. Y él dijo, si el equipo gana y todo, es porque el equipo es bueno, pero si el equipo pierde, es mi responsabilidad. Dicen que los grandes líderes, entre comillas, yo no sé qué tanto sea pero yo aquí lo puedo ver es en David ahorita. Él se estaba echando la culpa, fui yo el que pecó, y de hecho él fue. ¿Qué hacemos generalmente cuando encontramos las situaciones adversas? ¿A quién le echamos la culpa? A los demás. Este es nuestro, que pasó esto y pasó lo otro y siempre encontramos a alguien por aquí o alguien por allá a quien o descargamos la cólera o hacemos ver el mal que hizo o tal vez no fue él, sino que fue una orden mía o fue una orden tuya. Pero ¿cómo pasamos de desapercibido en todo esto? Este es un pequeño reprise de por dónde vamos. Ok, estamos viendo el camino de por donde veníamos, en este caso viendo la historia, y vimos cómo la copa de ira comenzó a llenarse, junto con Elí, junto con Samuel, por los hijos y la forma como estos caminaron. La locura de un pueblo al pedir un rey, las advertencias de Dios para que al tener un rey tuvieran cuidado, porque de alguna manera iban a hacer cosas impropias. Aquí estamos viendo cómo la copa se comienza a llenar de ira y la copa comienza a crecer poco a poco. Vamos a darnos cuenta de que las rebeldías de uno y de otro van llenando la copa. Aquí estamos viendo Saúl y la forma de cómo podríamos agarrar el reinado de Saúl. El reinado de Saúl fue una declinación. Fue más el problema de la forma como Saúl quería manejar todo y cómo el reino se vio en un montón de situaciones que puso a Israel y tuvo batallas que las perdió, muriendo un montón de hombres del pueblo de Dios. Vemos cómo Saúl, pues, de alguna manera acarreó un montón de situaciones peligrosas para él, para su familia y para Israel. Y aquí es donde nuevamente la copa se fue llenando.
Vamos a ver otro momento porque todos dirían que David, tan hermoso David, pero también David, aunque tuvo un reinado precioso, hubieron dificultades en el reino de David, dificultades que se extendieron otra vez a llenar la copa de ira. Esta copa, al llenarse o al caer más, la copa va cambiando de forma, la copa se llena, tiene más peso. Y de igual forma, vamos a entrar ahorita a Salomón y vamos a encontrar en Salomón un montón de situaciones que uno diría, ¿cómo es posible? Ungido de Dios, con la sabiduría de Dios, pero que Salomón también tuvo un momento álgido, pero al final de su vida lo único que pasó fue que dejó un reino debilitado y un reino propenso inmediatamente a una división, como lo fue la formación del reino del norte y del reino del sur. Y todo esto lo único que hizo fue atraer más y más la copa de ira, y esta copa se fue llenando. Cada uno de ellos fue agregando elementos, porque a la hora de la hora hemos dicho que cuando una piedra está mal puesta en la construcción de una casa, si es la primera piedra, ¿qué va a pasar con las demás? Si la primera es la que va a dar el punto o el horizontal y el vertical. Solo es cuestión de tiempo de que esa construcción se venga abajo. Vamos entonces a ver parte de lo que es las dificultades que Salomón tuvo. Estamos en el libro de Reyes en este momento y vamos a ver cómo Salomón es puesto como cabeza o rey de Israel. Vamos a ir a los momentos que son neurálgicos para que ustedes puedan ver las dificultades y los problemas que hubieron. No es cuestión fácil tomar un reino, no es fácil tomar un ministerio, no es fácil agarrar una iglesia o tomar una iglesia. Vos te la damos y vos dirigís. Hay mucho conflicto dentro de, muchas fuerzas de entre los hermanos. ¿Aló? Muchas cosas que se van mezclando entre unos y otros y no nos damos cuenta y queremos que esas cosas se hagan como yo digo y nos separamos de la palabra de Dios. Aquí dice, Adonías era hijo de David y dice, Adonías usurpa el trono con sus aliados. Revisemos un poquito esto. David está en su tiempo, todavía está vivo David. Y David tenía una patoja, jovencita. ¿Alguien se recuerda de quién es? La Sulamita. Abisai. Entonces resulta que esta mujer jovencita calienta el cuerpo de David. David está vivo. Pero Adonías, viendo que su papá posiblemente va a morir, Adonías hace una alianza. Aquí dice, con Joab y con Abiatar. Ahora, hay que ver quiénes son estos personajes. ¿Usted se recuerda de quién es Abiatar? ¿Ustedes se recuerdan cuando Saúl fue a un lugar a matar a todos los sacerdotes? No. Pues hay un soldado que no es del ejército de Dios, que es el que se encarga de matar a todos los sacerdotes, pero quedó uno. El que quedó fue Abiatar. Y Abiatar se hizo amigo de David. Y Abiatar caminó con David todo el peregrinaje hasta llegar a ser rey. Y en este momento Abiatar está viendo la situación complicada y no saben qué es lo que va a ocurrir, porque David tiene varios hijos. Vean ustedes la forma como entre unos y otros trabajan por debajo de la mesa para optar al puesto. Y dice entonces que Adonías se jaló al general, a Joab, y se jaló al sumo sacerdote. ¿Qué creen ustedes que estaba haciendo Adonías? Alianzas. Punto. ¿Ustedes han oído alguna vez de alianzas a nivel de congregación? Ustedes las han oído. Cómo de repente aparece un grupito por ahí y otro grupito por allá con ideas raras o que no están conformes y de repente uno contamina a otro. Agarremos cosas diferentes. Digamos que alguien haya sido reprendido fuertemente en la congregación y siente que pues que sí, que era eso, pero como que su pecado todavía no ha salido y su mente está un poco corrompida. ¿Qué hace el que tiene ese pecado dentro de una congregación? Contamina. Y cuando contamina a otros, ¿qué hace? Divide. Pero primero hace un grupito en el cual todos están en la misma porción. ¿Aló? Sí, es lo mismo. Y aquí está Adonías, Joab y Abiatar. Pero en todo esto también aparece Sadoc y Benaías y Natán y Betsabé y se dan cuenta de lo que está pasando, porque quieren nombrar a Adonías como rey de Israel.
Entonces David, cuando se entera, David dice, hey, agárrenme al sacerdote Sadoc, a Benaías, reúname a todos, y se van a ir a nombrar a Salomón rey de Israel. Y cuando acontece esto, y ya vienen con la música y la alabanza de todo el pueblo, porque Salomón ha sido nombrado rey de Israel en la forma cabal y justa como se debe de hacer. Estos tres, Adonías, Joab y Abiatar, tienen temor. Adonías es hermanastro de Salomón. ¿Se recuerdan ustedes en la clase pasada que dijimos que el Señor dijo que la espada no se separaría de tu familia? ¿Cierto? Adonías quiere tomar el trono de su papá, pero ya para su papá quien va a tomar el trono es Salomón. Ya estaban ahí a ver quién prevalecía en esta batalla. Resulta pues que ya nombrado Salomón, entonces como que el pueblo agarró un poquito de paz. Adonías fue advertido, ojo, ten cuidado, no te levantes. Igual fue para Joab y para Abiatar, le mandaron un mensaje, tranquilos. Pero algo pasó, vean ustedes. El mandato de David a Salomón le da indicaciones de lo que tiene que hacer. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todo en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Qué tremenda palabra. Le está diciendo a su hijo, esfuérzate y sé hombre, como quien uno le dice a su hijo, hijo, ya es momento de que despertes, ya no podés seguir con esas niñadas. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Una pregunta, ¿qué es lo que le está diciendo David a Salomón? ¿No le es común a usted que esto es lo que Dios ha estado transcribiendo para cada uno de los reyes o para cada uno de los profetas? ¿O para todos aquellos que le han dado aviso al pueblo? ¿No les suena a ustedes que ese es el principio con el cual el Señor quiere que nosotros caminemos para Él? Pueblo de Dios. A ver, ¿quién tiene la sábana puesta el día de hoy? Ok. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprenda. Le está diciendo, este es el secreto de tu éxito, hijo. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Mantente bajo la sombra del Altísimo, porque te va a ir bien en todo. Para que confirme el Señor la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Qué le estaba asegurando David a Salomón? Su descendencia. ¿Y que si, cómo? En el trono, pero ¿cómo? Tú te fijas en eso. Tú te fijas en que te garantizo el trono. Pero ¿qué le estaba diciendo primeramente el Señor o David a su hijo? Que dice que guardara los preceptos. Generalmente nuestra mente se puede ir por los beneficios. Yo más bien diría que salvación y el camino de santidad. Porque ya le está diciendo, guarda. ¿Quién puede guardar? Solo aquel que ya tiene la salvación. Solo aquel que ya tiene la salvación. Camina, pero esto es para nosotros. Esto no solo es para Salomón, es para nosotros. ¿Usted quiere prosperar? ¿Sí? Pues les dice que los 10 mandamientos hay demasiados, no, pero si sabemos lo que dice la palabra de Dios, hay un montón de cosas que sí tenemos que hacer y que son de bendición. Le prestamos mucha atención a no haga, pero vea la lista de todo lo que Dios dice, haz, porque te va a ir bien. Ok, Salomón afirma su reino, último intento de Adonías y cambios radicales en el gobierno. Adonías no se quedó tranquilo. Y Adonías, como buen soldado y buen político y buen estratega, hace lo siguiente. Yo no sé si ustedes conocen esta parte de la historia. No la conocen. La han leído, estoy seguro. Entonces vino Adonías, y a Adonías le gustaba a la sulamita, o sea, la sulamita era muy bonita. Abisaí era muy bonita. Así, Abisaí eso,
¿Cómo es? Abisal. Entonces resulta que esta era la patoja bonita. Y vino Adonías y dijo, miren, fíjense ustedes que en su mente, si yo pido a esta mujer, que ha sido la mujer de David, y me la dan, hay debajo de esto un mensaje para toda Israel. Todo Israel va a saber que si esta era la mujer de David, y esta mujer me la dan a mí, ¿ah? Me están dando la guayaba, me están dando el reino. Entonces vino Adonais y fue a hablar con Betsabé y le cuenta, mira, quiero que me des la oportunidad porque esta mujer me gusta. Y entonces vino Betsabé y se lo contó a Salomón. Y Salomón, cuando recibió esto, dijo, no, esto no es posible, hasta aquí llegaste. Porque era otra forma de atacar y de minar el reinado de Israel. ¿Qué les parece? Qué grueso, ¿eh? Ahí acabó la vida de Adonías. Una orden de Salomón y Adonías muere. También muere Joab. Pero Abiatar, que era sacerdote, sumo sacerdote, viene Salomón y le da una indicación. A partir de hoy, tú, Abiatar, ya no estarás en mi reino, fuera. Y lo echó del reinado. Y es aquí donde viene Salomón y agarra una nueva administración para gobernar a todo Israel. Muere Adonías y Sadoc sustituye al sacerdote Abiatar y Benaías sustituye al general Joab. Con estos dos ya tiene, como quien dice, dos fuerzas poderosas. Ustedes se recuerdan de Sadoc. Van a ver que la descendencia de Sadoc se va a contar en muchos libros proféticos. De ahí vienen los saduceos, de Sadoc. Estamos viendo lo intrincado de todo esto y los problemas que se crean para hacer las cosas bien, cómo el mal se levanta. Pero también Salomón comienza a meter la pata. ¿Dijo el Señor que se casaran con las egipcias? ¿Dijo el Señor que se casaran con las ceteas o las hebeas o las feas? No, dijo no se casen con ellas. Pero vean ustedes aquí que ya vino Salomón y se casa con la hija del faraón de Egipto. Como estos pequeños deslices y la cantidad de mujeres que tuvo Salomón comenzó a desviar su corazón de lo que era el reinado y de lo que era el servicio al Señor. Hace tiempo les conté una historia y esta historia tiene mucho que ver con nosotros. Dice que el Señor, pues ya estaba Adán y estaba Eva, y el Señor bajaba todas las tardes. Y el Señor, cuando vio a Adán y Eva tan contentos y le dijo, Señor, por aquí ya va a aparecer el primer bebé. Entonces vino el Señor y le dijo, te voy a regalar una vaca. Y vino y le regaló una vaca. Y entonces le sacaban la lechita y había ya la leche para el bebé, aparte de que la mamá pues tenía su lechita. Y resulta que al cabo del tiempo vino el Señor y le dijo, si tiene una vaca, entonces le vamos a regalar un toro. Entonces vino el Señor y le dio el toro. Adán y Eva tenían que cuidar también a sus hijos y también tenían que cuidar a los animales que el Señor les había dado. Y el Señor todos los días en la tarde pues esperaba que llegara Adán y Eva. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Se recuerdan de esto que se los he contado en otras oportunidades? Y resulta que creció tanto porque al poco tiempo la vaquita y el toro pues se juntaron, tuvieron su luna de miel, vino el primer chilindrín, etcétera, etcétera. Y resultó pues que al poco tiempo ya había un montón de ganado. Y entonces Adán y Eva comenzaron a llegar tarde, los días por la tarde, para hablar con el Señor. Hasta que llegó un momento en que pues ya de repente, Señor, voy a llegar 15 minutos más tarde. Está bien, le decía el Señor, te espero, porque tenía que atender el negocio. Al poco tiempo ya era un fax que le enviaba, Señor, no puedo llegar, perdóname, ¿verdad? Y después era email, y en fin, cada vez el hombre se fue separando. ¿Hacia dónde se encauzó el corazón del hombre? Eso fue lo que le pasó a Salomón. Poco a poco, porque era un reinado, era un hombre sabio, se comenzó a deslizar entre la hermosura que Dios le había dado, la sabiduría que Dios le había dado, comienza a desviarse de las cosas del Señor. Eso nos puede pasar a nosotros. De hecho, valdría la pena que examináramos los beneficios que Dios nos ha dado. El trabajo, las habilidades, la posición en donde estamos. Porque de repente estamos haciendo recuentos como hizo David.
o apoyarnos en la hermosura del reino, o en la sabiduría, o en los dones que Dios nos ha dado. Tanto la plataforma económica como los dones no son garantías. No lo son, sino por el contrario, el don te puede llevar a la perdición. Un don de sanidad, por ejemplo. Un don de liberación. Porque ya pensás que como, entonces te pasa igual como le pasó a los discípulos. Es que en tu nombre, y nosotros pues hemos liberado. Sí, pero acuérdate que la alegría de ti no es que tú le liberes, sino que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Cómo el Señor nos regresa al punto para que no nos creamos más de lo que debemos. Y en todo caso, mejor si no nos creemos. Y que el nombre del Señor sea levantado. Primera de Reyes 3:1-2. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del Faraón y la trajo a la ciudad de David. A mí aquí solo se me ocurre una idea. ¿Qué creen ustedes que pasó en este momento con Salomón? Vanagloria. Ha de haber estado muy bonita la patoja, digo yo. Alianza estratégica. ¿Qué es alianza estratégica? ¿Ah? No guerras. Muy bien. Comercio. Paz. ¿Por qué los reyes en Inglaterra se casaban que Inglaterra con Francia? ¿Por qué hacían ese tipo de imperio para conservar la monarquía poderosa? Para no atacarse unos a otros. Es que es mi primo, es que es mi primo hermano, pero después mi primo hermano con su mamá, con su papá, a todos me los mandan al hoyo. Después ya, ¿qué importaba si eran primos? Aquí Salomón está buscando estrategias con todos los pueblos vecinos. En el fondo, ¿qué está diciendo? Confiando en su estrategia. Vamos. Y no confiar en las cosas de Dios. Y dice entonces, entre tanto que Salomón hizo parentesco con el Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa del Señor y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada el nombre del Señor hasta aquellos tiempos. Entonces hubo un tiempo que mientras no estaba edificado el templo, los judíos o los israelitas hacían sus servicios o su culto en los lugares altos o en árboles frondosos. O sea, lo hacían al Señor y lo hacían en una forma correcta. Pero como haciendo lo correcto solo es cuestión de tiempo, de que el pueblo se comienza a contaminar y comienza a hacer lo opuesto. Porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Comenzó a hacer lo opuesto. Sigamos leyendo. Primera de Reyes, capítulo 3, 4. Mas Salomón amó al Señor, andando los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿A quién lo hacía? Al Señor. O sea, el comienzo del reinado de Salomón, ¿cómo fue? Bonito. Pero Gálatas dice algo por ahí. ¿Quién se recuerda lo que dice Gálatas? Gálatas, insensatos. ¿Qué más dice? A la voz. ¿Por qué decís así? Esa es una versión fuerte, ¿verdad? Dice Gálatas estúpido en esa versión. Pero en otra dice Gálatas insensatos. Pero ¿por qué dijo esto? ¿Qué le estaba pasando a Salomón? ¿Se recuerdan que puse David hasta allá arribita? Y cómo Salomón comenzó bien, pero posteriormente se vino abajo. Y el reinado de Salomón se complicó tremendamente. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Yo no sé cómo se puede sacrificar 1000. Me da a mí la impresión de que es una forma para decir que lo que hicieron ahí fue algo extraordinario. Pero 1000 significa ¿cuánto por segundo? O multiplique en un solo altar. Creo que lo que está haciendo es magnificando, haciendo ver lo que ocurrió en Gabaón. Y aquí hay una cosa hermosa porque
es cuando el Señor le habla también a Salomón. Salomón ve la situación y dice, bueno, esto es demasiado grande para mí. O sea, desde el momento en que una persona comienza a ver que esto es demasiado grande para mí, es el momento de pedir auxilio. Pero es aquí lo que hacen muchos, o lo que hemos hecho mucho en nuestro caminar. Nos hemos dado cuenta de que la cosa tal vez nos supera en un montón de situaciones y no hemos clamado a Dios ni hemos pedido ayuda a Dios, sino que lo que hemos hecho es mostrar nuestras propias habilidades y destrezas. Pueblo de Dios, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Sí? ¿Cuántos problemas han venido a nuestra vida en donde decimos yo puedo? ¿Sí? Y después estamos enlodados porque nos hemos metido en situaciones que en vez de haber clamado a Dios, lo único que hemos hecho es enlodar la situación. Pues en este momento, pues Salomón dice, es un pueblo grande, es un pueblo difícil, y esto está muy grueso para mí, el tacuche es demasiado grande y yo soy muy chiquito. O sea, Salomón tenía una buena perspectiva de la situación. Vamos a ver qué pasa. Primera de Reyes 3, 5, 6. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. A ver, me gustaría saber ahorita que Dios se le aparece a usted, ¿qué le pediría a usted? Plata. ¿Cómo? Espíritu. Pues ya lo tenés. No, pero ¿para qué quieres más si ya lo tenés? Es que el Espíritu no te lo dieron por porción. No, entonces no es pedir Espíritu. Es que el Espíritu... ¿Ah? No, piensen bien. Piensen. Ustedes que ya conocen lo que es la batalla interior y lo que es la vida interior, ¿qué le pediría en este momento? Dirección. Ok, ahí vas. Temor de Dios. Entendimiento. Perfecto. Ya tenés entendimiento, ya tenés revelación, ya tenés guía. ¿Qué le pedirías? Gracia y misericordia. Perfecto. Si ustedes ya saben que tienen que morir porque lo mejor es morir, ¿qué le pedirían? Señor, heme aquí, que se haga tu voluntad y no la mía. Fíjese, qué sencillo. Muero yo, vive tú. Piense. ¿Cuántas veces usted le ha quitado al Señor en el momento en que usted estaba en amargura y Dios vino y le puso paz? Y ya sintiéndose paz, le dijo al Señor, retírate porque ahorita sigo yo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces luego de que el Señor... ¿Qué pasaba en el tiempo de los jueces? Se enamoraban de las cananeas, caían en idolatría, venía un país vecinos encima, los esclavizaba, venía dolor y amargura, y ellos ¿qué hacían? Clamaban a Dios. Y luego de que habían clamado a Dios, ¿quién les levantaba a Dios? Un juez. Y el juez venía y liberaba a ese pueblo. Y al poco tiempo, ¿qué hacía el pueblo? Otra vez se iba. Ese tipo de repetición ocurre en nuestras vidas, hasta que llega un momento en que alguien te dice, hey, ya no tenés por qué seguir ahí. Y es cuando nuestros ojos tienen que irse un poquito más arriba. ¿Pueblo de Dios? ¿Sí? ¿Quién está siendo descubierto? Aparte de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Ok. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. ¿A quién está honrando Salomón? A David, su padre. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Miren, ustedes van a ver la habilidad. Por favor, les dejo tarea de que vean la oración de Salomón cuando fue la inauguración del templo. Nosotros vamos a hablar de algunos aspectos en un momentito, pero Salomón tenía una habilidad increíble, ustedes, para mover los cimientos de Dios. Aquí está diciendo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Miren ustedes la casaca que tenía.
Por favor, vean esto. Me interesa que vean esto, por favor. Porque la fanfarronería, a la voz, vean ustedes qué poder el que tiene. Este hombre estaba con su corazón recto para Dios, pero no le voy a quitar la habilidad verbal que tenía. A ver, ¿quién tiene habilidad verbal aquí? Y pregunto, ¿cómo usa usted lo verbal? ¿Cómo lo usa? Ya que levantaste la mano, mi querido Watson, pásenle el micrófono a Mario Roberto. Pásenselo atrás. A ver, ahí me lo enfocan, por favor. No, vos levantaste la mano y otra persona ahí atrás. Vos la levantaste, yo te vi. A ver, ¿qué es eso vos? Esa habilidad lo satisface, se vuelve vanagloria, se vuelve soberbia, ¿verdad? Se vuelve, entre comillas, un creer entendimiento, pero no es entendimiento de las cosas de Dios. Perfecto, parlamentemos usted y yo y olvídese de todos los que están aquí. No piense que va a salir la página web y que te van a ver 2,5 millones de personas mañana. Olvídate de eso. También para ti, Caro, porque levantaste la mano. Para ustedes dos. En el fondo, ¿qué es lo que andan buscando? Reconocimiento. Reconocimiento. Y más abajo del reconocimiento, ¿qué andas buscando? Es poder, dominio sobre el otro. Es una forma de encantamiento. ¿Ustedes saben cómo se encantan a las serpientes, a las culebras? Pues yo no sé cómo va. La fanfarronería, el hablar, es una seducción. Hay seducción detrás de esto, hay un poder para dominar la mente y para que el otro haga lo que yo quiero. ¿Carol? ¿Mario Roberto? ¿Es así? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Ya? Tenemos esa capacidad de hablar y de hablar hasta que embotamos al otro. Esa es la sabiduría humana, para que los demás hagan lo que nosotros queremos. Aquí estamos viendo un joven que tiene las cosas claras, es sabio, ya tenía sabiduría y entendía las cosas y sabía decírselas a Dios. Vamos a ver qué acontece. Y ahora pues el Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, es un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. ¿Qué dirían ustedes si ustedes escucharan todo esto? No, qué tipazo usted. Eso quiere decir que buena onda. Entonces, qué buena onda. A la voz, cómo habla de bonito. Ustedes se recuerdan de que hubo un presidente aquí que hablaba como medio pollo ronco. ¿Ah? Y hubo otro antes que él, de la democracia cristiana. Habla usted, qué poder para hablar, ¿va? Y les aseguro que si hubiera ley que dijera que pueden entrar otra vez a poder ser candidato, ¿qué dirían usted? Se tienen que cuidar todos los demás, ¿o no, Sergio? Se tienen que cuidar. O sea, ¿por qué? Porque hay un poder en la palabra, en sus gestos. ¿Qué le importa las cosas, pues? Aquí este joven estaba inclinado hacia las cosas de Dios. ¿Cómo se inclinó? Vamos a ver varias cosas. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, ya leímos esto. Y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo... Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Será que ya tenía inteligencia, sabiduría este hombre? Definitivo, ya tenía. Ya veía la problemática. Sigamos. El orden de Salomón. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenía el rey a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. ¿Será que Dios le dio la sabiduría? Sí. ¿Le dio la sabiduría para manejar el pueblo? Sí. Yo no sé si usted pediría sabiduría el día de hoy.
Porque hay un don primario que si no tenemos el don primario, jamás tendremos sabiduría de lo alto. El temor santo. Si no tenemos temor a las cosas de Dios, difícilmente la sabiduría se puede sostener por sí misma. El hombre no importa si es sabio, puede ser sabio porque ¿por dónde te lo puedo dar? Mi hijo, te doy 20 millones, pero nunca ha administrado los 20 millones, ¿qué le va a pasar? Se va a perder. Por gracia yo puedo recibir muchas cosas, pero si no tengo el temor para las cosas de Dios, la reverencia para las cosas de Dios, por muy sabio que sea, solo es cuestión de tiempo de que el edificio se venga abajo. Mis queridos hermanos, ¿cómo vamos? Ok. Primera de Reyes 4:21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Esta es la primera vez que yo leo las Sagradas Escrituras, el alcance de la meta de Dios, porque Dios dijo, desde el Éufrates hasta ¿dónde? Hasta el gran río Nilo, el límite de Egipto. O sea, esta es la primera vez que podemos ver que la tierra que Dios había prometido estaba allá en el territorio de Israel. Pero desde que el hombre comenzó a hacer y a hacer, esta tierra ha convulsionado y sigue convulsionando todavía el día de hoy. Primera de Reyes 4:29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan, Esraíta, y que Emán, Calcol y Dardán, hijo de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. ¿Qué dirían ustedes ahora de Salomón? ¿Será que Dios les dio la sabiduría? Dice que Salomón escudriñó todo lo que se podía escudriñar. Llegó a entender lo que se podía entender, o sea, fue un hombre que sobrepasó la capacidad de todo hombre por la sabiduría que Dios le había dado. Salomón edifica el templo conforme a las especificaciones dadas por David, su padre. Y vino palabra del Señor a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Por favor, ¿por qué otra vez? ¿Por qué otra vez Dios se lo está repitiendo? Para que no se le olvide. Recuerda lo que tu papá te dijo. Recuerda que ya te hablé. Esta es la segunda vez que Dios le está hablando a él. Y dice, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Qué promesa le estaba dando Dios a Salomón? Esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Como las fechas coinciden, ¿verdad? 7 años. ¿Qué son 7 años? La plenitud. Y 7 años viene a ser un jubileo, ¿se recuerdan? Un pequeño jubileo. Aparte es el gran jubileo cuando son los 50 años. Quiere decir que es tiempo de regresarle a Dios todas las cosas, que es tiempo de regresar a todos todas las cosas. Salomón traslada el arca al templo y se hace la edificación del templo, o sea, la consagración. Dijo Salomón, Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Oración de Salomón. Aquí es donde les digo, por favor, les dejo como tarea que vayan a leer la oración de Salomón cuando fue edificado
el templo y cuando iban a venir los sacrificios. Vean, es una lista un poquito extensa, pero ustedes se van a ver la forma como como Salomón entendía la problemática del pecado y entendía la misericordia de Dios. Un pequeño resumen lo hice así: la oración de Salomón está llena de un conocimiento del corazón del hombre. Dígame, ¿cómo es el corazón del hombre? ¿Qué cree usted que le dijo Salomón al Señor? Pero si el corazón del hombre se desvía y hace, y este corazón regresa a ti y te pide perdón, ay, tú por tu gran misericordia, perdónalos. ¿Sí? Este es el resumen. Y dice entonces, la oración de Salomón está llena de un conocimiento del corazón del hombre y de todas las ofensas que éste podía conocer, y al mismo tiempo está poniendo al Señor como el que escucha y perdona siempre. Y cuando obrara con justicia ante él, Salomón conocía el corazón de Dios. De alguna manera veía cómo el hombre, si llegaba y confesaba su pecado, Dios lo perdonaba. Entonces el templo era el lugar de remisión. El templo es el lugar de reconciliación. El templo donde se hacen los sacrificios, o los 5 sacrificios que se hace en el templo, eran para buscar a Dios y para tener paz. ¿Lo sabía Salomón? Sí. ¿Cuál era la vía? El sacrificio de animales inocentes. Salomón sabía dónde estaba colocando sus pies. Y permítame decirles a ustedes, mis queridos hermanos, que ustedes ya tienen conciencia de dónde están poniendo sus pies. Perdónenme, pero ya no podemos andar con que un pie aquí y otro pie allá. Ya tenemos que andar en el camino de las cosas de Dios con los 2 pies bien firmes. No es tiempo ni de retroceder, y no es tiempo para poner un pie atrás y otro pie adelante, en el sentido de separación. Ya es tiempo de estar en el territorio del Señor y haciendo las cosas que Dios dice. Ya no es tiempo para estar con otras cosas, lo que llamaríamos charadas, ¿verdad? El pacto de Salomón con Dios, voy a terminar esta cita y aquí termino esta parte. Primera de Reyes 9:1-3. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, el Señor apareció a Salomón la segunda vez como lo había aparecido en Gabaón. Y le dijo el Señor: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ahora, solo esta parte que está en amarillo al final: y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si el Señor viene y te dice hoy: mis ojos y mi corazón va a estar encima de ti todos los días y en todo lo que tú hagas, ¿qué le dirías? Tierra, trágame. Seamos honestos. Tierra, trágame. Por eso, que eso quiere decir que si un pensamiento se me cruza, se me va. Ahí está. Ahora, sin que lo tengamos que decir, ¿así opera el Señor? Cuando tengo esa conciencia en mi corazón es cuando más cuido mi pensamiento. Y sujeto esos pensamientos a los pies de Cristo. Cuando viene una barrabasada en mi mente porque pasó tal cosa, y se levanta en mí un fuego extraño, y ese fuego me hace pensar algo que no es, ese pensamiento hay que agarrarlo, para que no trascienda y mi alma se llene de amargura. ¿Aló, pueblo de Dios? Estamos viendo, ¿se parecerá algo el Antiguo Testamento o tendrá algo que ver con nosotros el día de hoy? Muchísimo, ¿verdad? Bien, vamos a dejarlo aquí. Les encargo, por favor, tarea, léanme la porción aquella en la cual Salomón, en el momento de la inauguración del templo, él le habla al Señor ofreciéndoselo. Amén. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la bondad con la cual me sigues tratando. Señor, clamo a ti para que todo lo que hemos visto el día de hoy sea como un colador en mi corazón, Señor. Un colador que me permita ver lo que sí y lo que no. Una separación más fuerte en mi vida para contigo. Por tu amor y en el nombre de Jesús, clamo esa operación en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Bendecimos sus vidas, sus matrimonios, sus familias, y clamo a Dios de que hoy sea un día de cambio para usted y para todos sus seres queridos. Y de paso, alcancen a otros en el nombre de Jesucristo. Que el Señor les bendiga.